Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber si se escucha bien. Una vez más, vamos a comenzar a compartir la predicación para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Estamos todavía en esta cuestión de cuarentena. Estamos rogando para que el Señor nos permita volver a la normalidad. Decíamos que pronto. Y estamos en esta situación, orando por nuestros gobernantes, orando por las familias, orando por la nación, orando por las iglesias. Deseamos que el Señor nos siga bendiciendo. Esta mañana vamos a comenzar un tema, un libro nuevo para nosotros. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Mientras vamos a Primera de Pedro, tenemos que saber un poco del contexto histórico de esta carta. Esta carta, según la mayoría de las evidencias, fue escrita en Roma, en donde Nerón llevaba 10 años como emperador. Nerón fue un gobernante que manipuló mucho a las masas. Nerón manipuló a las masas, sobre todo pobres. Fue un populista, por decirlo de alguna manera, al principio de su reinado. Y luego comenzó a ser cada vez más tirano. Y 10 años después del inicio de este reinado de Nerón, que comenzó siendo populista pero terminó siendo un tirano, luego de 30 años sin Jesús físicamente, los apóstoles vivos siguen predicando a judíos y a gentiles. En Roma, los cristianos fueron vistos como una amenaza cultural. ¿Por qué? Porque la cultura romana está ligada al paganismo en casi todas sus aristas. Y los cristianos evitaban participar de las prácticas paganas justamente por esto. Participaban poco de las actividades culturales porque siempre la cultura estaba ligada al paganismo, estaba ligada a los otros dioses, a la mitología romana. Y ellos se aislaban en ese sentido, no querían participar. Entonces, Roma veía a los cristianos como una amenaza a la cultura, una amenaza a sus raíces históricas, culturales. Y en el año 64 después de Cristo, con 10 años de Nerón sobre el reinado, con 30 años sin Jesús físicamente, en ese año hay un gran incendio. Ese incendio es terrible. De los 14 barrios de Roma, 10 arden. Y de los 4 que quedan, 2 son de población mayoritariamente judía y cristiana. Y como Nerón ya se había ganado el desprecio del pueblo por su tiranía, manipuló a la sociedad o intentó manipularla, señalando a los cristianos como los responsables de estos incendios. Entonces, estos cristianos que eran gentiles y judíos convertidos a Cristo comienzan a ser perseguidos. Antes se los veía como una amenaza a la cultura, pero ahora se los ve como algo más peligroso. Y la persecución comienza y son despojados de posesiones, son despojados de sus negocios, de su fuente de trabajo, son vestidos con ropas de animales y tirados a los leones, son crucificados en lugares públicos, son quemados en hogueras. Así comienza esta etapa oscura sobre la vida de la iglesia, donde se persigue a nuestros hermanos de la fe. Y Pedro escribe en este contexto de persecución. Pedro, luego de pasar por Jerusalén, por otros lugares también como Antioquía, como Corinto, en algún momento llega a Roma para predicar. Según la tradición, su propia esposa que la acompañaba en el ministerio, Pablo nos cuenta de esto en Corintios, la propia esposa de Pedro es crucificada. Y según la tradición también, Pedro, al ver a su esposa crucificada, la conforta diciéndole: recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y vemos cómo este mundo hostil trata con los cristianos, es hostil a los cristianos. Entonces la carta de Pedro en parte va a querer responder esta pregunta: ¿cómo debe el cristiano vivir en un mundo hostil a él? Pedro permanece en Roma, a la que llama en código Babilonia, en el 5:13 nos dice, en código señalando la idolatría, la oscuridad, la confusión espiritual que hay en ese lugar. Es el lugar en el que él va a ser crucificado, cabeza abajo según la tradición, 2 años después de esta carta.
Lógicamente, muchos cristianos que son judíos y gentiles convertidos a Cristo huyen a otras regiones en donde la persecución no existía o no era tan amenazante. Entonces muchos de ellos huyen, y esta carta va destinada a esas personas que han huido, que han tenido que irse de Roma porque no tienen trabajo, no tienen posesiones, está en riesgo su vida. Muchos de ellos han huido, y esta carta está dirigida a esas personas principalmente, que han huido por causa de la persecución, por causa de la pobreza, por causa de la necesidad, por causa del riesgo de muerte, por causa del riesgo de tortura, y han huido a Turquía. Y esos son los primeros destinatarios de esta carta, los primeros receptores de esta carta, Y Nerón va a reinar 4 años más, finalmente se va a suicidar, pero 4 años antes esta carta es escrita. Y comienza como todas las cartas bíblicas, identificando el autor, identificando los destinatarios, y también señalando cuáles son los propósitos o el tema más importante de la carta. ¿Cuál es el tema más importante de la carta? Entonces vamos a leer Primera de Pedro 1 al 2, luego esta introducción histórica para saber en qué contexto nos ubicamos, en qué contexto escribe Pedro, para comprender un poco más el corazón suyo y el corazón de sus lectores. Luego de esta introducción de contexto, vamos a leer 1 de Pedro 1 y 2. Así que por favor acompáñenme en su Biblia a 1 de Pedro 1 y 2. 1 de Pedro 1 y 2. Primera de Pedro 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y nos queda claro acá quién es el autor. Pedro es el autor. Pedro. ¿Qué sabemos de Pedro hasta ahora? Sabemos que Pedro es un pescador de la costa norte del mar de Galilea, que es hijo de Jonás o de Juan, es el mismo nombre, hermano de Andrés. Andrés es quien lo lleva a Cristo. Y Jesús lo llama individualmente a él, específicamente a él, para que lo siguiera. Él llega a ser el líder de los apóstoles, fue el primero en percibir que Jesús era el Mesías, caminó sobre el agua, negó a Jesús, fue restaurado, fue uno de los principales líderes de la iglesia que se formó después de Pentecostés, de la primera iglesia. Fue quien recibió una preciosa visión a través de la cual él supo que había unidad sobre el pueblo de Dios y que ahora aquellos que no eran pueblo iban a ser llamados pueblo. Entonces que la salvación se extendía hacia los gentiles también. También fue liberado milagrosamente de la prisión. Su ministerio llegó hasta Roma. Y de este Pedro podemos ver también una evolución espiritual en sus conceptos, una evolución de cómo él va madurando conceptos a lo largo de su historia. Eso es algo muy marcado porque es, luego de Jesús, uno de las personas principales de los relatos del Evangelio, y en Hechos es uno de los dos principales. Entonces podemos ver a través de el Evangelio, de Hechos y luego de sus cartas, cómo Pedro va madurando en la fe. Y por ejemplo, algo que se nota mucho de cómo madura Pedro es su relación con el tema de la muerte de Jesús. Al principio nos dice Mateo 16 que la rechaza, dice: no, Jesús, esto no te puede pasar a vos, no te tiene que pasar. Que él la niega, esta posibilidad de que esté bien que Jesús muera como murió. Pero luego de su restauración llega a ver como su punto central de predicación, lo vemos en Hechos 2, es la muerte y vindicación de Jesús. Al punto de que luego la muerte de Jesús es parte del paradigma que él comprende como la moldura que nos da a los cristianos. Pedro comprende que la muerte de Jesús, con todo lo que se involucra, es de una manera un molde para la vida cristiana. Y es un paradigma de la existencia cristiana. Y lo vamos a ver más adelante eso. Pero vemos cómo él pasa de negar la muerte de Jesús, de rechazarla, a predicarla como un punto central. Y luego de predicarla como un punto central, a ver esta muerte, esta obra de Jesús como un
molde para nuestras vidas, para la vida cristiana. Y eso forma parte de la evolución del pensamiento, de la madurez espiritual de Pedro. Y acá se presenta en la carta. ¿Cómo se presenta? Fíjense en el versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Comienza presentándose así. Y Pedro en sus cartas es bastante más suave, por decirlo de alguna manera, que Pablo. Pablo muchas veces tiene que ir al asunto. Pablo muchas veces tiene la función dada por Cristo de corregir muchas cosas, pero Pedro en este sentido va a alentar a los hermanos. Entonces su carta tiene un tinte o un timbre o un tono un poco más suave que el de Pablo, pero eso no quita su autoridad. Pablo es apóstol de Jesucristo, Pedro es apóstol de Jesucristo, y Pedro es alguien a quien Jesús eligió específica y personalmente para ese ministerio, para el apostolado. Es un representante de Jesús a un nivel irrepetible, no como nosotros que también somos enviados de Cristo y también somos representantes, somos embajadores de Cristo, sino a un nivel irrepetible. El de los apóstoles es un nivel de representación de Cristo que es irrepetible en la historia. Y este lugar le da una autoridad a Pedro, como el de Cristo. Por un lado, por estar en la Biblia, pero por otro lado, por ser apóstol de Jesús. Él tiene una autoridad irrepetible, como la de Cristo. Entonces, no debemos ver esta carta como una serie de opiniones de otro cristiano muy maduro, muy experimentado, con buenas intenciones, sino que tenemos que comprender que los preceptos de esta carta, expresados en esta carta, tienen la autoridad explícita de Jesús. ¿Por qué? Porque quien escribe es Pedro. ¿Y quién es Pedro? Apóstol de Jesucristo. Entonces esta carta tiene la autoridad divina por estar en la Biblia y tiene la autoridad de Cristo por ser escrita por un apóstol de Cristo. La manera entonces en la que respondemos nosotros a esta carta, al igual que la manera en la cual nosotros respondemos a los apóstoles bíblicos, refleja la manera en la que respondemos a Jesús mismo. ¿Sí? La manera en la cual nosotros respondemos a los apóstoles bíblicos refleja en la práctica la manera en la cual respondemos a Jesús mismo. Es la misma autoridad por estar en la Biblia y es la misma autoridad por ser apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que escuchamos a Jesús a través de sus apóstoles, de los apóstoles bíblicos. Es a Jesús quien estamos escuchando. Cuando escuchamos a Pablo corregir la iglesia, es a Jesús quien estamos escuchando corregir la iglesia. Cuando escuchamos a Pedro alentar a la iglesia, es a Jesús a quien estamos escuchando alentar a la iglesia. ¿Sí? Escuchamos a Jesús a través de los apóstoles bíblicos. ¿Y quiénes son los destinatarios? Fíjense, por favor. Segundo renglón, dice, a los expatriados de la dispersión. ¿Sí? Queda clara no solo la identificación de los destinatarios, sino que también queda clara la identificación social, la condición social de la gente que va a recibir esta carta, de los receptores de esta carta. ¿Qué son estas personas? Son expatriados y están dispersados. Son extranjeros en tierras extrañas. Son peregrinos. Por nosotros, por nuestra mente, por nuestro conocimiento bíblico, por nuestro conocimiento espiritual, por inercia, pensamos en términos de manera metafórica cuando leemos expatriados, peregrinos, extranjeros, pero acá estamos hablando de una condición literal. Ellos realmente tuvieron que huir de sus hogares por riesgo de muerte y tortura que corrían. Eran personas que el Imperio Romano estaba persiguiendo. Y en el Imperio Romano ser extranjero era especial y no para bien. No se contaba con la protección legal del residente originario. Se pagaban más impuestos. Los extranjeros pagaban más impuestos. No es como ahora que los refugiados tienen ciertos beneficios. En ese momento esas personas tenían todas las de perder. No se contaba con la protección legal que tenía un ciudadano original, se pagaban más impuestos, se tenían menos derechos, se restringía la libertad de un montón de maneras y estaban socialmente entre el ciudadano regular y el esclavo. Esos estaban en el medio. Los extranjeros
No tenían tan pocas libertades como el esclavo, pero tampoco tenían todas las libertades de un ciudadano común. Y eran un estrato social denigrado, era un estrato social que la gente marginaba. Esta gente, estos expatriados, estos dispersos, eran gente que sufrieron y tuvieron que huir hacia donde había menos sufrimiento, pero seguían sufriendo. Y la sociedad los marcó. La sociedad los identificó, los señaló, los conceptualizó, los etiquetó, por decirlo de alguna manera. Ellos eran marginados por ser extranjeros, pero además eran marginados por ser cristianos. ¿Por qué eran extranjeros? Porque eran cristianos. ¿Por qué tuvieron que huir de sus hogares? Porque eran cristianos. Por necesidad. ¿Pero por qué tuvieron esa necesidad? Porque eran cristianos. Por riesgo de muerte. ¿Pero por qué tenían ese riesgo de muerte? Por ser cristianos. Por riesgo de tortura. ¿Pero por qué estaba ese riesgo de tortura? Por ser cristianos. Entonces el mundo los definió: expatriados, extranjeros, peregrinos, viajantes, nómades, ciudadanos de categoría inferior. Y las opiniones de ellos no importaban. Su valor intrínseco no importaba. Ahora yo considero que Córdoba es bastante amigable con los extranjeros. Y parte de esa herencia de Occidente frente a los extranjeros tiene que ver con la herencia que recibimos del cristianismo en Occidente. Tanto al judío como al cristiano se le pide ser amable con el extranjero, tenerlo en cuenta. Y nuestra cultura ha adoptado bastante de eso, aunque no sepa que esto viene del cristianismo. Pero en las culturas paganas, esta gente extranjera, sin hogar, es gente despreciada por acercarse a Cristo, porque al mismo tiempo se aleja del paganismo, de las costumbres del lugar. Y ahora sentimos algo noble por el hecho de ayudar a los extranjeros, pero no siempre fue así. Incluso el Estado secular le da beneficio a los extranjeros, pero no siempre fue así. En el pasado, ser extranjero era una desgracia. Y ellos estaban sufriendo esto, indirecto o directamente, por ser cristianos. Y esta es la definición que el mundo les dio: los expatriados, los dispersos, de la dispersión, los extranjeros. Y la historia podría quedar así, pero también está la definición de Dios. Entonces acompáñame a seguir leyendo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y ahora viene, luego de la definición literal del mundo, viene la definición que Dios da: elegidos, según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esta es la definición de Dios de las mismas personas que el mundo está despreciando. Esta es la manera que Dios tiene de identificar a estas mismas personas que el mundo estaba despreciando. Dice que son elegidos. Y no son elegidos así nomás, sino que son elegidos en una elección que involucra a las tres personas de la Trinidad, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesucristo y obedecerle. Son los elegidos. Son los marginados, pero son aquellos que son los elegidos de Dios. Y esta elección involucra a las tres personas de la Trinidad, como dijimos recién. Está el previo conocimiento de Dios Padre, y tenemos que saber que ese previo conocimiento, esa previsión de Dios, el hecho de que Dios ve algo de antemano, es más que un simple conocimiento pasado del presente o del futuro. Es un conocimiento previo, pero es activo, es eficaz, es determinante y es ligado a sus propósitos y planes. Él vio de antemano esto, sí, pero no solo lo vio, sino que sigue orquestando todo según sus propósitos. Entonces sabemos que ellos fueron elegidos por el conocimiento previo del Padre, pero no dice solo eso también. Y vemos la actividad del Dios Trino en esto. Dice, ¿cómo fueron? No solo fueron previstos, no solo fueron previamente conocidos, sino que hay actividad de parte de Dios Trino, eficaz, activa, determinante, ligada a los propósitos de Dios y a sus planes. Y dice, ¿por quién?
¿O de qué manera? Por la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu Santo apartó a estos elegidos por Dios Padre, los ha santificado, los ha dedicado a Él, los ha consagrado. Y todo esto tiene un propósito y tiene una expresión. El propósito del preconocimiento de Dios, el propósito del preconocimiento de Dios conjugado con la santificación del Espíritu Santo, esta consagración, el propósito de elegir según el preconocimiento de Dios y que el Espíritu Santo consagre a esta gente es que esta gente sea rociada con la sangre de Cristo para obedecer a Jesucristo. Todo esto tiene una finalidad, un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que sean rociados por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la finalidad, la expresión de esto? Mejor dicho, la expresión de esto, que obedezcan a Jesucristo. ¿Sí? Previo conocimiento de Dios, más actividad consagradora, santificadora del Espíritu Santo, para que esta gente sea rociada por la sangre de Cristo, para, ahí está el propósito y la expresión, obedecer a Jesucristo. Elegidos por Dios, consagrados por el Espíritu Santo, rociados con la sangre de Jesús, esto significa que son participantes del nuevo pacto, Hebreos 9 explica muy bien, para ser obedientes a Jesús. Fueron elegidos para ser santos y obedientes, fueron elegidos para ser receptores del perdón divino en el nuevo pacto. Y ahora tenemos un cuadro más claro de la identidad de ellos. Para el mundo son ciudadanos de baja categoría, para Dios son los elegidos. El Dios Trino los ha elegido. El Dios Trino se ha involucrado en la elección. El Dios Trino los identifica. ¿Sí? Para el mundo son los marginados. Son los ciudadanos desplazables, desechables. Pero para Dios Trino son los elegidos. Y ahora podemos identificar mejores a los receptores de esta carta. Para el mundo, gente sin hogar, sin herencia, sin dinastía, sin nombre, sin derechos. Para Dios, parte de su familia, parte de su pueblo, parte de la realeza, algo que ya vamos a ver a lo largo de la carta. Ellos eran eso. Y las metáforas se extraen de la vida cotidiana. Y esta no es la excepción. Esta idea de ser extranjeros y peregrinos nace de una realidad literal. Ellos realmente eran peregrinos y extranjeros. Pero esta metáfora que nosotros entendemos por inercia de que los cristianos somos peregrinos y extranjeros, nace de ver los peregrinos y extranjeros de esta tierra. ¿Y qué pasa hoy? Los cristianos son despreciados en las redes. Sus opiniones no cuentan o no son tan importantes como las de los otros. Entonces nosotros proclamamos la verdad de nuestro Dios, quien es el dueño del universo y el rey que va a regir sobre todo y rige sobre todo. Pero vos sos cristiano. Entonces estamos catalogados como ciudadanos de segunda categoría. No somos gente que no puede pensar, discapacitados mentales, pero tampoco se nos considera intelectuales, por más títulos y posgrado que tengamos. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser cristianos. El mundo nos cataloga, son retrógrados. Mentira. Retrógrado es el pagano que quiere volver a tiempos precristianos, en donde el aborto, la homosexualidad tenían rienda libre. No, pero eso te enseñaron a vos en la Biblia, pero la biología dice otra cosa. Mentira. La biología nunca está en guerra con Dios. Ninguna ciencia exacta está en guerra con Dios. Cada vez que la ciencia llega a descubrir algo, Dios ya está sentado ahí esperando. Muchos científicos han sido cristianos. La mayoría de los descubrimientos más grandes han sido cristianos. Quizá no de nuestra rama, quizás sí, quizá de otra rama, pero cristianos o judíos, creyentes en un Dios verdadero, creyentes en el Dios de la Biblia, con errores, con aciertos doctrinales. Pero el cristianismo es la religión que más ha aportado a la ciencia en toda la historia del conocimiento de la humanidad. Sin embargo, se nos tiene en cuenta como ciudadanos de segunda categoría. No somos discapacitados mentales, pero somos descalificados solo por el hecho de ser cristianos. Se nos dice retrógrados. Y nunca hay nadie más retrógrado que el que señala al cristiano como retrógrado. Ellos nos quieren volver a una era precristiana, en donde la barbarie reinaba.
Se nos dice recalcitrantes, que es esto de señalar a alguien su error y que la persona continúe en su error. No hay nadie más recalcitrante que el progresista. Progresista con muchas comillas, porque en realidad es un verdadero retrógrado. Y cuando presentas los libros de biología, cuando presentas los libros de conocimiento, de científico real, eso no les importa, porque sus argumentos son emocionales. Y los argumentos serios para ellos no existen, ni lógicos, ni científicos, ni de ningún tipo. Sus argumentos solo se basan en su corazón. Esos son los verdaderos recalcitrantes. Y el cristiano es despreciado en las redes, el cristiano es despreciado en las escuelas, en las facultades, el cristiano es despreciado en las salas de maestros, es despreciado en los centros vecinales, es despreciado en las cooperativas de las escuelas, es despreciado en el trabajo, es despreciado en cada situación y ámbito en donde el cristiano es diferente al pagano. Y al igual que los hermanos estos del pasado, que eran extranjeros y por eso se los dejaba de lado, hoy el cristiano, que sigue siendo un extranjero en esta tierra, sigue siendo dejado de lado. Pero también somos los elegidos de Dios, santificados por el Espíritu, salvados por la obra del Hijo, con el propósito de ser sus siervos en la tierra, no del mundo, siervos de Jesucristo. Somos los despreciados, somos los marginados, nuestras opiniones no valen, somos los desechados, somos quienes son descalificados, pero somos también los elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo, previstos por el Padre, salvados por la obra del Hijo, con el propósito de ser los siervos de Cristo en la tierra. A estos, a ellos, a nosotros y a los que vendrán, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Así termina el versículo 2. El mundo te definió. El mundo te definió y dijo cosas de vos porque vos sos cristiano o cristiana. Pero Dios también te definió. Y te pido y te exhorto en el nombre de Jesucristo que leas lo que Pedro nos dice en el nombre de Jesucristo. Escúchale más fuerte a él que al mundo. Nuestro consuelo frente a lo que el mundo hace con nosotros está en lo que Dios dice y hace de nosotros. La definición que el mundo arroja sobre nuestras vidas es pasajera, pero la definición que Dios arroja sobre nuestras vidas es eterna. Preconocidos por Dios Padre, consagrados por Dios Espíritu Santo, salvados por la obra de Dios Hijo, para ser siervos de Jesucristo en la tierra. Esa es nuestra verdadera definición, la definición que hay sobre nosotros. Esa es nuestra verdadera identidad. Lo que el mundo diga de nosotros puede ser cierto. Esto puede ser cierto, nos desprecian, es cierto que nos desprecian. Somos extranjeros, es cierto que somos extranjeros. Pero eso es pasajero. Lo que Dios dice de nosotros es eterno. Entonces, a vos, a mí, a nosotros, a los que están hoy, a los que estuvieron ayer, a los que vienen mañana, cierro con este versículo, lo que dice el final del 2, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Que la gracia y la paz te sea multiplicada. Recordad, Dios te bendijo. Te mando un abrazo gigante con muchas ganas de verte. Y recordad esto, aunque el mundo te defina, eso es pasajero. Averigua qué es lo que Dios dice de vos. ¿Qué es lo que Dios dice de tu vida? ¿Cómo define Él tu existencia? Preconocido por Dios Padre. Consagrado por Dios Espíritu Santo. Participantes del beneficio de la obra de Dios Hijo. Hechos siervos de Cristo en la tierra. Esa es la definición de Dios sobre tu vida. Esa es tu identidad. Escucha más fuerte la identidad que Dios te da que la que te da el mundo. Y que la gracia y la paz te sea multiplicada. A vos, a mí, a nosotros. Dios te bendijo. Nos vemos pronto.